Mindy, Fredicito, ¿el doctor Luis Carlos Burbano está en sala de espera? no, es que eso te iba a preguntar porque no me aparece él, sino Katy Guerrero, pero no creo que sea él, ¿o sí? No, yo tampoco. Espérate a ver. Listo, sí, señor. Listo, doctor. Listo. Perdóneme. Listo, Jairo. Yo hablo con la jefe Alexandra. Chao, mil gracias. Indy, se lo vas a transmitir también por Facebook. Sí, señor. Entonces voy a ir haciendo la prueba, ¿vale? Vale. ¿Hay cómo probar o eso sale? No, siempre va a salir. O sea, Ok, siempre que hay. me quedo callada, me quedo calladita. Ajá, Calladita me veo más bonita. eso. Sí, no, espera, ya lo envío para que salga ahí un momentico y ya. Listo, Fredicito, ya hicimos la prueba, ¿no? Indy, pero tú me puedes ayudar a mirar si sí salió. Es que a mí no Alejo me la salió. vio y estoy hablando con Alejo y Alejo sí la vio y que sí Ah, ok. salió todo perfecto. Bueno, es que a mí no me salió, no me notificó. No, así como lo hiciste, está perfecto. Listo, vale, mira. El doctor es Katy Guerrero. Sí, entonces ya lo acepto. Sí, vale. Listo, Alejito, gracias. Fredicito, ¿tú te puedes quedar hoy acompañándome? Sí, Mindy, yo te voy ayudando. Sí, pues si no para decirle a Alejito
porque yo dije, de pronto si estás enfermo no vas a Zumba. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Me avisan entonces si algo. Yo estoy acá pendiente. Vale, vale, Alejito, mil gracias. Ah, ya el doctor pudo cambiar el nombre. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, por fin pude entrar y cambiar el nombre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No, y es que yo dije, ¿será que es una paciente o será que es el doctor? Por eso le pregunté para que estuviéramos solo nosotros antes de empezar y Perfecto, que pudiéramos hacer la prueba para ponerlo a su merced de, como de anfitrión de la reunión, para que probemos que nos deja compartir su pantalla. presentación, que probemos exactamente el Perfecto, sonido, listo. la conexión y demás. Tú me dirás que tienes experiencia. Ay, doctor, primero un placer conocerlo y mil gracias por estar acá con nosotros y brindarnos este espacio para todos los pacientes. Claro que sí, con mucho gusto. Mil y mil gracias. Entonces, Fredicito, tú me ayudas a poner, porfa, al doctor de anfitrión para que podamos probar que él pueda compartir. Pero la luz está buena. Aquí la luz está buena. Yo lo veo bien ahí de luz, doctor. Ah, bueno, ok, perfecto. Porque puedo poner más luz si quieres. Pues está Yo bien. creo que de pronto a más rato se nos pone un poquito oscuro, ¿no? Claro que sí. Mm. Ya quedó el doctor como coanfitrión. Listo, gracias Alejito. Doctor, ya está a su merced de anfitrión también para que podamos probar que su merced comparta pantalla. Perfecto. Tú me dirás cómo hago. Abajito, donde dice, a mí me sale verde, no sé si a su merced también le sale verde, Compartir en todo el pantalla. centro. Sí, señor. Creo que después de eso hay una parte, eso ya, ahí ya está cargando. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se comparte? Listo. Podemos abrirla. Aquí lo que podemos hacer ahora es ponerla en pantalla completa. Ok. Listo. Y ahí ya estamos perfectos. No sé si su merced quiera cambiar el cambio, quiera probar el cambio de diapositiva, doctor. Ah, sí, yo voy Corriendo. con esto así. Sí. Ajá. Sí, Y con el otro te devuelves. Perfecto, ahí ya vamos cambiando eso, la con esto me diapositiva. devuelvo. Listo, muy bien. Listo. No sé si su merced de pronto en algún momento tiene algo de audio o algo de video o solo la presentación. Solo la presentación. Listo, listo. Entonces así yo creo que estamos listos. Perfecto. ¿Qué tiempo Alejitos. tengo? Escúchame, tú eres Indira, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué tiempo tengo yo más o menos para la presentación? Pues doctor, más o menos 40 minutos para que luego Excelente. tengamos unos 20 o 15 minutos para Preguntas. preguntas al finalizar. Lo que hacemos Excelente. lo que hacemos al principio, pues yo saludo a las personas que se van conectando, lo Ok, presento a su merced, luego presente. entonces les doy las recomendaciones de que mantengan los micrófonos cerrados, que nos escriban en el chat, Ok, o los que prefieran al final de su intervención abrir el micrófono por si tienen preguntas, pues para que lo hagan una vez su merced termine la conferencia. excelente. Esa es La la dinámica, muy bien. metodología, exactamente. Bueno, Si perfecto. usted, si a usted le parece, doctor, podemos dejar esa ahí lista como para que los que vayan llegando, mientras se van conectando otras personas. Perfecto. Muy bien. ¿Esa charla va a quedar grabada? ¿Te la puedes compartir después? Pregúntame. ¿O no?
Ella cerró micrófono. Ah, pero te oye. Ah, perfecto. Sí, o sea, yo puedo cerrar acá. ¿Dónde? Silenciar. Ahí. Venga, yo pongo esto en silencio porque esto me suena durísimo. Alejito, yo aquí cómo puedo ver la sala de espera. Alejandra ya está en sala de espera. Ya la admití. Listo. Yo miro la hora. Hola Alejita, ¿cómo estás? Hola Ingridita, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Ya está, ya probamos con el doctor la presentación, estamos bien de sonido y Alejito nos está apoyando porque a Freddy justo se le fue la luz, entonces Alejo nos está apoyando. Ok, maravilloso. Alejito, me salió que ahorita el anfitrión eres tú. ¿Yo? No, eres tú. No, Alejo. Ah, Ah, doctor, esto también va a quedar en el Facebook de Fundación Funden, ahí nos queda la grabación del webinar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Luego me lo porque lo vamos a compartes. mandar, doctor Burbano, lo vamos a mandar a México, Costa Rica, Panamá y toda la región, porque me pidieron los pacientes de cáncer que por favor grabara el webinar para socializarlo. Perfecto. Doctor Burbano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Todas mis amigas del femenino saben que usted está dando esta charla. Llamé a Pilar, llamé a Camila, llamé a todas. Le dije, mire su hermano tan divino. Y no, ha sido la sensación. Pilar te mando muchos saludos y Juan también. No, entonces dije, su hermano, mejor dicho, la cosa más espectacular y además va a salir por toda Latinoamérica. Por Dios, no puedo quedar mal. No, además divino porque no me cobró. Ay, Dios Entonces mío, ¿qué estoy tal? usando toda la imagen no solo para Bogotá, sino para Sudamérica. Pero por Dios, ¿qué tal? No, 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 con mucho gusto. Ay, doctor Burbano, muchas gracias. Con mucho gusto, Alejandra. Gracias.
Su merced, ¿cómo se siente de tiempo, doctor? Con la presentación. Sí, yo creo que tengo una presentación para unos 30 minutos más o menos. Ah, bueno. Sí. Igual, doctor, manejamos el tiempo como su merced necesite, como su merced considere, así manejamos el tiempo. Perfecto. El nivel de la charla es para pacientes simplemente, no es para médicos ni para especialistas, ¿no? Exactamente, doctor. No, Para doctor. pacientes, solo pacientes, exactamente. Solo Ok. pacientes que están en quimio, radio o que han sido pacientes oncológicos. Ok, ¿algún Ujú. tipo de cáncer en particular? ¿Cáncer de seno? ¿Cáncer Cáncer de de próstata? mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Ok, perfecto, listo. Muy bien. Son específicamente todos los pacientes que tienen aumento del riesgo por haber pasado por tratamientos cardiotóxicos y por radioterapia, que eso Ok, aumenta, los dos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. claro que sí. Muy bien. Eso es. ¿Va a oscurecer mucho la pantalla? Nosotros, doctor, señor, ¿qué dices, Alejo? Tenemos 12 personas en sala de espera. 12 personas. 12 personas. Bueno, ¿Esperando? en un minuto, Alejito. Sí, señora. Doctor, de todos modos, pues siempre la intención o el objetivo de los webinars o de las conferencias que hacemos pues desde la Fundación Fundem es principalmente pues informar al paciente, que promover el cuidado de la salud, el autocuidado de la salud de todos los pacientes, que estén enterados, que sean pacientes pues informados, que hablen con su médico, que entiendan la importancia del rol activo que tiene un paciente, a diferencia de un paciente pues completamente pasivo que ni participa ni de pronto ni es adherente con sus tratamientos. Entonces, pues un paciente informado tiene una actitud completamente diferente ante su tratamiento y esa es la idea. Entiendo, perfecto, muy bien. Y yo creo también, doctor, que es como que los pacientes entiendan que cuando van al oncólogo para sus controles o al mastólogo o al urólogo, no solamente le manden los exámenes para ver si hay metástasis, sino también para controlar el riesgo cardiovascular, porque muchos de estos pacientes terminan en urgencias infartados o con stroke o con una cantidad de otras cosas y se pudo evitar con un seguimiento anual. Entonces son pacientes que en las urgencias, él dice, es que yo fui paciente oncológico y nunca tuvo ni un ecocardiograma, ni un electrocardiograma, ni exámenes de dislipidemias, nada. Entonces, como no está controlado, entonces aumenta el riesgo sin saber que lo está padeciendo. Entonces es también como invitar a estos pacientes que han pasado por enfermedades oncológicas que le pregunten a su médico cuando van a los controles o que les pida al médico, mira, yo quiero saber cómo estoy con todo el tema cardiovascular, ¿me pueden mandar los exámenes de rigor? Eso es lo que estamos invitando a los pacientes oncológicos a que tengan conciencia de eso. Perfecto, entiendo súper bien y eso es lo que pasa, tienes toda la razón. Gracias, doctor. ¿Les parece si cerramos micrófonos y vamos dando ingreso? Sí, ya me callo. Ya me callo. Ay, Dios mío. Y yo toda sutil. Ay, tú tan divina, ya me callo. ¿Ya los puedo emitir? Sí, señor. Mil gracias. Pues cumplido sí, Sana. Estoy contento.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos dando unos minutos a que más personas se puedan conectar. Gracias por su puntualidad. Las personas que ya están con nosotros, les quiero contar que este webinar va a ser grabado y va a ser transmitido a través del Facebook Live de la Fundación Fundem. Lo que pasa es que todos están callados. A través del chat nos están saludando. Muy buenas tardes para todos. Reciban todos una cordial bienvenida, un caluroso saludo desde Fundación Fundem. Ya vamos a iniciar, ya tenemos 37 personas conectadas. Voy a iniciar presentando al doctor y agradeciéndoles a todos por su asistencia y por su interés en participar en estos espacios informativos que Fundación Fundem ha planeado para todos ustedes. El tema del día de hoy es el riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. El objetivo de esta charla es reconocer la importancia del cuidado cardiovascular del paciente que ha recibido algún tratamiento oncológico principalmente. Hoy nos acompaña el doctor Luis Carlos Burbano, médico de la Universidad Javeriana, especialista en cardiología y medicina interna de la Universidad del Bosque. El doctor es ecografista formado en la Fundación Cardioinfantil, profesor de la Universidad de La Sabana por 14 años en el área de cardiología. Actualmente el doctor Burbano es el jefe de cardiología del Hospital Universitario Simón Bolívar, acá en la ciudad de Bogotá. Antes de iniciar, los invito para que a través del chat puedan escribir las preguntas que tengan. Vamos a realizar primero la intervención del doctor y al finalizar tendremos un espacio para resolución de preguntas, las que hayan a través del chat o también las personas que quieran abrir su micrófono para sus inquietudes, lo podemos hacer en el espacio que tenemos destinado al final. Doctor Burbano, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy grato estar con ustedes esta tarde. Es un gusto, doctor, contar con su merced esta tarde. Gracias por su tiempo para compartir todo su conocimiento con todos los pacientes que nos acompañan el día de hoy. Perfecto, mil Doctor gracias. Burbano, mil gracias nuevamente. La audiencia es toda suya. Perfecto, muy bien. Bueno, este tema que me propusieron es un tema muy bonito porque nosotros tenemos con mucha frecuencia pacientes oncológicos. Nuestra especialidad como cardiólogos nos exige que tenemos que ver pacientes con múltiples comorbilidades y con múltiples patologías y obviamente el paciente que está con un proceso neoplásico, un paciente canceroso, también lo acompañamos porque gran parte de esos pacientes comparten afecciones cardiovasculares y tenemos que cuidarlos y los pacientes oncológicos
también son parte de nuestra responsabilidad. Bueno, voy a pasar la siguiente diapositiva. Bueno, vamos en primer lugar a hablar del contexto epidemiológico. Todas las enfermedades tenemos que contextualizarlas en un ámbito epidemiológico para saber qué grado de repercusión tienen sobre un sistema de salud, sobre una población o sobre un grupo de pacientes. La epidemiología es muy importante. Sabemos que el cáncer y la enfermedad cardiovascular son las dos principales causas de mortalidad en el mundo antes de los 70 años. Entonces, fíjense la magnitud del problema, la magnitud de la patología que tiene una implicación en cuanto a mortalidad muy amplia. Entonces, esto es importante y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de tomar decisiones tanto de prevención como de tratamiento. Y los factores de riesgo que los pacientes van adquiriendo a través del tiempo, no solamente por su proceso de envejecimiento, sino por sus patologías de base y por el mismo cáncer, obviamente juegan un papel importante en la magnificación del problema del cáncer y el envejecimiento de la población también, porque sabemos que con el tiempo vamos teniendo mayores repercusiones y mayores enfermedades debidas a los procesos degenerativos. Los pacientes que tienen cáncer tienen riesgo cardiovascular mayor, porque el cáncer per se, en sí mismo, el cáncer favorece obviamente que las células y el endotelio vascular vayan teniendo una alteración y van fomentando procesos de ateroesclerosis, procesos de apoptosis, que es la muerte celular programada, procesos obviamente de atero y arterioesclerosis que van favoreciendo esas complicaciones cardiovasculares. ¿Cuáles son las principales? La hipertensión, la dislipidemia que favorece la ateroesclerosis y obviamente los desenlaces como el infarto del miocardio o el accidente cerebrovascular. Todo eso obviamente hace que tengamos debemos tener mucha precaución con el paciente que tiene cáncer y protegerle sus complicaciones cardiovasculares, porque si no tendremos ya dos patologías que per se son graves y pueden tener ya complicaciones que muchas veces son desenlaces graves. Pero la importancia de esto, y quiero llamar la atención, es que si nosotros en una actitud, digamos, de colaboración con todas las especialidades, la oncología, la hematología, la medicina interna y los médicos de cuidado de atención primaria, podemos tomar las medidas para prevenir y en cierta manera poder evitar ciertos desenlaces y complicaciones en el curso de las enfermedades de los pacientes con cáncer y también con enfermedades cardiovasculares y obviamente garantizarles una calidad de vida que sea muy buena y obviamente mejorar la expectativa de vida y disminuir la morbimortalidad. Fíjense que en el mundo existe un ranking de mortalidad muy alto, de mortalidad prematura, principalmente en Estados Unidos, en Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Y en el mundo, en Europa, en China, en Japón y en Australia. Fíjense que en una gran parte del mundo hay una mortalidad prematura alta por cáncer, por eso es una enfermedad que tiene obviamente en alerta a todos los sistemas de salud en el mundo, porque esto genera costos y genera vidas y genera una cantidad que las infraestructuras de salud tienen que estar condicionadas para enfrentar este flagelo del cáncer. Lamentablemente el cáncer es una enfermedad que va increciendo, que es una enfermedad que se va multiplicando por una cantidad de factores, por factores genéticos, por factores hereditarios, por factores ambientales, por el cambio climático, factores alimentarios, etcétera, etcétera. Y obviamente tenemos que estar preparados para asumir ese mare magnum de complicaciones que puede traer esta enfermedad.
Pero lo que digo, si tomamos las medidas de precaución del caso y hacemos que los pacientes se apersonen de su enfermedad y tengan un autocuidado, podemos disminuir grandemente las repercusiones. Es la primera y segunda causa de mortalidad de los menores de 70 años. En más de la mitad de los 183 países está el cáncer catalogado como causa de mortalidad, y en tercer y cuarto puesto en los otros 23 países. 67% de los diagnósticos de cáncer pueden estar vivos, digamos, a una proyección de los 5 años, que es una tasa alta de proyección de vida a los 5 años. O sea que todo lo que hagamos en los tratamientos repercute grandemente en el aumento en la sobrevida y obviamente en la calidad de vida. Y el 64% de los pacientes mayores de 65 años sobreviven al cáncer, y más del 30% tienen enfermedad cardiovascular previa. Con esto quiero decir que es optimista, estamos viendo de una manera optimista que los tratamientos oncológicos, radioterapéuticos, tratamientos de la medicina biológica tienen una repercusión muy positiva en la evolución de los pacientes, en tasas de curación y en tasas de aumento de la sobrevida, libres también de repercusiones que pueden ser graves para el paciente y que lo limitan mucho funcionalmente. Pero en estos pacientes hay una incidencia también muy alta de hipertensión, de diabetes, dislipidemia, en una tasa de 1.7 a 18.5. Entonces, fíjense que estas enfermedades van de la mano. No podemos excluir una sin tener en cuenta a la otra. Son enfermedades que tanto los cardiólogos, los oncólogos, los hemato-oncólogos tenemos que estar en diálogo permanente y tratar los pacientes de una manera, digamos, de una manera apersonándonos. O sea, que el cardiólogo cuide a su paciente oncológico, le vigile su corazón, le vigile su sistema cardiovascular, le prevenga afecciones a futuro y obviamente esté pendiente de las repercusiones de los tratamientos oncológicos, porque la quimioterapia produce cardiotoxicidad y eso sí, nosotros lo tenemos muy en cuenta y obviamente tenemos que evitarla al máximo, evitarla. Ese es como nuestro objetivo, y los oncólogos también tienen que saber que cuando están tratando la enfermedad cancerosa, la enfermedad neoplásica, la enfermedad tumoral, tienen que tener en cuenta el corazón como un órgano que es muy sensible a los efectos de la radioterapia, de la quimioterapia, de la terapia biológica, de la braquiterapia, etcétera, de las cantidades de modalidades que existen ahora para el tratamiento del cáncer. Este es un trabajo multidisciplinario que exige que todos estemos pendientes de estos pacientes. Aquí miramos la tasa de cáncer que se presenta en la población, primero en Estados Unidos. Nosotros tenemos siempre en nuestra literatura médica como punto de referencia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá tienen muy buenos los sistemas de estadística y incluyen los pacientes y el número de pacientes en todas las poblaciones, en todos los estados, y son un patrón de referencia para mostrarnos la magnitud del problema. O sea que este problema es grande y allá podemos ver que esta información es fidedigna, y fíjense que en Estados Unidos el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata, ¿cierto? Seguido del cáncer de colon y recto, y en la mujer el principal cáncer, la principal afección tumoral es el cáncer de mama, seguido, exacto, que tiene también repercusiones altas. Entonces, miramos en Colombia ya, centrándonos en nuestro territorio, en los hombres tenemos una tasa, un índice de incidencia de tasa de cáncer muy frecuente también en próstata, es el primer lugar. Tenemos cáncer gástrico y tenemos también cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Esas son las principales afecciones en hombres, pero sin excluir también el cáncer de colon y recto. ¿A qué se debe esta alta incidencia de cáncer? A veces, por ejemplo, el cáncer gástrico tiene mucha relación en Colombia con los suelos volcánicos. Los suelos volcánicos
por ejemplo, en la zona de Nariño, que hay el volcán de Chiles, el Cumbal, el Azufral, el volcán Galeras, y esas zonas y esas aguas, y la gente se alimenta de esas aguas con residuos volcánicos, con nitritos, con nitrosaminas, con una cantidad de agentes químicos que van a agredir la mucosa gástrica y a favorecer el cáncer gástrico, el cáncer de pulmón, el cáncer de tráquea y bronquios con el cigarrillo. El cigarrillo va produciendo una pérdida de ese epitelio cilíndrico, ciliado, y va produciendo un cambio en el tejido y favoreciendo el cáncer. El cáncer de próstata también es muy frecuente, el más frecuente en los hombres. Es un cáncer que puede pasar asintomático por mucho tiempo y cuando ya se descubre ya puede tener metástasis a los huesos o a otros órganos. Hay que estar muy pendiente de esto y luego siguen otros tipos de cáncer como la leucemia y otros tipos de cáncer de piel, los melanomas, etcétera, que no son muy frecuentes, pero que en Colombia también por la exposición al sol y no tener el adecuado control con agentes que eviten la radiación, podemos tener también este tipo de cáncer. Entonces vemos que en Colombia también es un problema de salud pública, también estamos expuestos a una cantidad de agentes que pueden producir el cáncer, pueden magnificarlo, y tenemos que estar también haciendo campañas de prevención y de conocimiento de la gente. Fíjate que esto que hace la Fundación Fundem, muy bueno porque informa a muchas personas para que tome las medidas de precaución del caso. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que tiene componentes genéticos y componentes hereditarios y componentes familiares. Hay grupos de familias que comparten generación tras generación algunos tipos de cáncer. Otros se presentan de una manera aleatoria, pero el cáncer siempre está presente en nuestra comunidad. Es una enfermedad ya muy prevalente y una enfermedad que tenemos que tener toda la disposición y las medidas del caso para identificarla y para prevenirla. Sabemos que el cáncer son esa cantidad de células que pierden el control genético y empiezan de una manera anárquica a multiplicarse sin control, y estas células pierden sus características, digamos, sus características iniciales y se convierten en células malignas que en vez de producir la función a la que están diseñadas, empiezan a producir otro tipo de alteraciones celulares y a producir tumores, a producir masas, protuberancias, crecimiento en diferentes órganos y con la capacidad de volverse... Doctor, discúlpeme un momentico, tenemos unos micrófonos abiertos y nos ayudan apagándolos, mil gracias. Indirita, Sí. apágalos tú. No los puedo apagar yo, Alejo no los puede apagar. Alejo los puede apagar. Listo, ya queda. Vea participantes y ahí los cierras todos. Listo, doctor, mil gracias. Sí, tenía bastante ruido y me interfería un poquito en mi concentración, pero bueno. Sí, doctor, Bueno. disculpe, ya lo solucionamos. Perfecto, ya yo entiendo. Entonces estaba hablando que el cáncer es una enfermedad de difícil control porque puede aparecer en cualquier momento, no sabemos, no podemos hacer un control y saber en qué paciente o cuáles son los pacientes más susceptibles de padecer una enfermedad neoplásica, una enfermedad cancerosa, una enfermedad tumoral. Pero les decía que hay grupos de familias, hay grupos de poblaciones que tienen una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer, los que están expuestos a cierto tipo de alimentación o de estímulos, digamos, expuestos también a la radiación. Ahorita que con la pérdida de la capa de ozono hemos visto que una gran cantidad de población se ha visto también afectada, tejidos de piel, etcétera. El ADN también, obviamente, esta parte genética. Hay que hacer estudios genéticos para predecir y para poder mirar qué persona puede desarrollar en el futuro. Haciendo el mapa genético, podemos predecir si esta persona puede desarrollar cierto tipo de carcinomas o de sarcomas o de enfermedades óseas. Eso es un avance importante y creo que la ciencia médica está metida de lleno en el ADN, en el genoma, para poder predecir y manipular y por lo tanto evitar que ciertos
grupos de población o ciertas personas puedan desarrollar algunas neoplasias y algunas malformaciones tumorales. Ya metiéndonos en el riesgo cardiovascular, que es lo que a nosotros como cardiólogos nos compete, tenemos un riesgo cardiovascular muy alto en el paciente con cáncer, ¿cierto? Y este incluye la posibilidad de padecer en el corazón un evento coronario agudo, como un infarto, una muerte súbita, una enfermedad aterosclerótica, arritmias de todo tipo y daño del miocardio. Se daña la célula, el miocardio comienza a perder la función de contractilidad que llamamos la función de inotropía, se empieza a dilatar y ese corazón cada vez es menos eficiente. Baja el gasto cardíaco, por lo tanto todos los tejidos se van a ver afectados y va a haber una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes a todos los tejidos, incluyendo cerebro, incluyendo pulmón, incluyendo riñón, incluyendo también músculos periféricos, etcétera. Esta es una enfermedad catastrófica. El corazón tiene que estar protegido, tiene que estar cuidado porque las repercusiones son grandes, incluyendo la muerte y un grado de incapacidad también muy alto, incluso parecido o superior al del mismo cáncer. Entonces, al corazón hay que cuidarlo mucho y hay forma de protegerlo. Hay formas de protegerlo utilizando la quimioterapia o disminuyendo la cantidad de radiación para evitar que el corazón se afecte. Cuando nos damos cuenta que el corazón se está afectando, tenemos que hablar con el oncólogo y decirle que tiene que cambiar el esquema terapéutico, disminuir las dosis, aumentar los intervalos de aplicación de los medicamentos o muchas veces suspender la quimioterapia porque está siendo nociva y estamos cambiando un cáncer por un daño cardíaco. Entonces el paciente también puede tener desenlaces nefastos si afectamos el corazón. Lo mismo el cerebro, también el cerebro es un órgano muy lábil y muy sensible a la acción de la quimioterapia, a la acción del mismo cáncer, a la acción también de la quimioterapia y del tratamiento del cáncer. Entonces, la susceptibilidad del cerebro a producir accidentes cerebrovasculares de todo tipo, isquémicos, hemorrágicos o episódicos, como la isquemia cerebral transitoria o incluso cambios demenciales, también se pueden evitar interviniendo también en el tratamiento del cáncer para evitar el daño cerebral y cerebrovascular. Como sabemos, los factores que nosotros más cuidamos para que el paciente se proteja son los principales factores de riesgo cardiovascular. Como sabemos, la hipertensión es una enfermedad silenciosa que le llamamos el asesino silencioso, el asesino oculto, que si no lo diagnosticamos, si no lo tratamos, va a hacer unos daños irreparables sobre el sistema cardiovascular. Va a afectar cerebro, corazón y riñones. Hay que diagnosticar la hipertensión de una manera adecuada y obviamente tratarla y evitar esas drogas también quimioterapéuticas que afectan y pueden aumentar las cifras tensionales y afectar también el sistema cardiovascular. Muchas veces ciertas drogas que aumentan la hipertensión, suspendemos la medicación y eso genera también una alteración en el control de nuestras pacientes. El sobrepeso y la obesidad también hay que controlarlos. Son factores de riesgo. Esos pacientes tienen unos niveles más altos de ácidos grasos en sangre. Esos pacientes favorecen la aterosclerosis. Estos pacientes tienen más riesgo de padecer cáncer por un estado inflamatorio crónico que también produce mutaciones genéticas, alteraciones en el ADN y pueden aumentar la incidencia de cáncer. La diabetes es una enfermedad muy prevalente en el mundo. Es de las enfermedades que últimamente ha tenido mayor aumento en la incidencia y en las tasas de presentación en el mundo entero. ¿Por qué? Por la alimentación, por el sobrepeso, porque la gente no hace ejercicio, porque los pacientes no se controlan sus niveles de glucemia, sus niveles de hemoglobina glicosilada, etcétera, y por lo tanto esta enfermedad está teniendo unas repercusiones muy grandes a nivel mundial y unas altas tasas de complicaciones renales, cardíacas, cerebrales, porque la diabetes es una enfermedad también poligénica, es una enfermedad que tiene mucho que ver también con los pacientes con cáncer, porque muchos pacientes con cáncer tienen que recibir glucocorticoides y los glucocorticoides favorecen, inducen, perpetúan la diabetes.
Entonces, estamos relacionados también con este factor de riesgo. Y la genética, como les decía, no podemos manipularla muchas veces, pero actualmente se está entrando ya en esa revolución del mapeo genético y para poder también intervenir. Y además de este riesgo genético, pues existen muchos otros que hay que prevenir. El tabaquismo es de los principales factores de riesgo cardiovascular. El cigarrillo produce también daño de todos los tejidos. El cigarrillo está relacionado muy directamente con el cáncer de tráquea, con el cáncer de bronquios, con el cáncer de pulmón, el carcinoma broncogénico, con el cáncer también de riñón, el cáncer de vejiga. O sea, es nefasto. Las personas que fuman tienen que saber que tienen un riesgo muy alto de padecer una enfermedad carcinogénica y inducir un cáncer de cualquier tejido, pero principalmente de estos que hemos hablado. Por eso las campañas del cáncer tienen que ser efectivas. Las que hemos tenido últimamente no son efectivas y lamentablemente nuestra población sigue fumando, nuestra población joven sigue fumando y obviamente desarrollando una tendencia a padecer enfermedades cancerosas. La hipercolesterolemia, la dislipidemia de todo tipo, la dislipidemia familiar o la hipercolesterolemia mixta, tanto hipertrigliceridemia como colesterol alto y sobre todo la fracción LDL, las lipoproteínas de baja densidad, son aterogénicas y producen daño endotelial, producen disminución del aporte también de sangre a los tejidos, eventos cardiovasculares como infarto, accidente cerebrovascular y también influyen en el desarrollo de señales celulares que van a inducir formación de tumores, porque la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Se ha visto que en las placas ateroscleróticas hay células inflamatorias como monocitos, también hay linfocitos, hay células mononucleares, que son células que se liberan en procesos inflamatorios. Es una enfermedad inflamatoria y por lo tanto favorece también la aparición de cáncer. O sea, todas estas enfermedades cardiovasculares están muy unidas al cáncer, a la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, perdón, y el tratamiento oncológico también influye muchas veces en agravar o en perpetuar cierto tipo de enfermedades cancerosas. Hay muchos tipos de tratamiento, afortunadamente, para el cáncer, muchos y cada vez son mejores. Cada vez disminuyen las tasas de agravamiento y pueden disminuir y acabar con determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, los linfomas, la quimioterapia en ciertos tipos de linfomas es efectiva y es curativa. Los pacientes tienen tasas de recuperación y tasas de curación muy altas. Hay tratamientos quirúrgicos, muchas veces hay que operar los tumores, hay que operar las repercusiones que tiene el cáncer y las cirugías. La cirugía oncológica es una especialidad, digamos, específica para tratar, para hacer cirugía exenterativa, que se llama, quitar tumores, quitar masas, quitar obstrucciones que se están produciendo en el aparato gastrointestinal, a nivel de pulmón, a nivel de tráquea, a nivel de esófago. Cirugía que es, digamos, que recupera mucho al paciente y lo libera también de tener estas catástrofes a veces, pero la cirugía ayuda mucho. La radioterapia, de tiempo atrás la radioterapia ha sido un recurso, digamos, muy bueno, muy útil, pero también tiene mucha morbilidad. La radioterapia puede puede hacer reacciones inflamatorias, de fibrosis de los órganos, porque a veces no es selectiva y afecta a órganos adyacentes. La quimioterapia, actualmente la quimioterapia es una piedra angular en el tratamiento del cáncer, de todo tipo de cáncer. La quimioterapia que se llamamos blanca o roja, que puede servir para altas tasas de curación o mejoría de los pacientes, y hay una cantidad, ya los oncólogos saben cómo mezclar una cantidad de medicamentos para lograr tasas de curación mucho más altas, pero obviamente tenemos el problema de la cardiotoxicidad con la quimioterapia, y ese es digamos, el punto que tenemos que tener en cuenta para evitar esto. La terapia hormonal, mucha terapia hormonal también impide el crecimiento de tumores que son sensibles a esta terapia hormonal, como son los tumores de ovario o seno. Y también la inmunoterapia, actualmente la inmunoterapia en pacientes
a mediano y largo plazo se hacen unos ciclos de inmunoterapia que pueden ayudar a prevenir la reaparición de tumores, a prevenir también, a ayudarle a otros tipos de tratamiento, a consolidar la curación o la mejoría de muchos tipos de cáncer. Entonces, fíjense, esto es muy optimista porque hay una cantidad de recursos y de alternativas para tratar el cáncer, y obviamente los oncólogos y los hematólogos están en ese trabajo siempre para darle al paciente la mejor alternativa y con altas tasas de mejoría y de curación. La cardiotoxicidad puede ser aguda o crónica. Eso es lo que los cardiólogos siempre estamos pendientes. Yo apenas recibo un paciente que tiene cáncer y que va a ir a un tratamiento oncológico y que va a recibir, por ejemplo, antraciclinas, lo primero que miro es cómo está el corazón y hacemos una evaluación global. Primero, hacer un perfil bioquímico, mirar toda la función renal, la función hepática, la función endocrina, la función tiroidea, un cuadro hemático para mirar sus niveles de glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, etcétera, para mirar que el paciente esté bien desde el punto de vista bioquímico, y luego hacemos un electrocardiograma para mirar cómo está su desempeño eléctrico del corazón, que no tenga arritmias, que no tenga bloqueos, que no tenga alteraciones de los segmentos, etcétera, y luego un ecocardiograma para evaluar el tamaño del corazón, la función del corazón, cómo están las válvulas, cómo están las presiones pulmonares, cómo está la aorta, cómo está el músculo cardíaco, la función sistólica y diastólica, etcétera, etcétera. Todo esto lo evaluamos de una manera muy completa para poder decirle al paciente, tu corazón está bien, arrancas con un corazón que está perfecto, que está indemne, un corazón que te responde, que satisface completamente tus necesidades metabólicas y de oxígeno, y vas a tu quimioterapia, digamos, de una manera ideal. Y luego vamos evaluando ese corazón en el transcurso de la quimioterapia o de la radioterapia o de la inmunoterapia, y vamos evaluando si hay deterioro de la función del corazón. Si vemos que hay deterioro de la función del corazón, esto es ominoso y tenemos que hablar directamente con el oncólogo para evaluar qué tenemos que hacer para evitar el daño del corazón. Si el daño es agudo, tenemos que suspender inmediatamente cierto tipo de tratamientos y evaluar si los cambiamos o si reducimos la dosis o si postergamos un tiempo hasta que se recupere el corazón, y nosotros como cardiólogos vamos dando cierto tipo de medicamentos para proteger el corazón. Afortunadamente hay medicamentos que pueden evitar daño y pueden devolverle al corazón nuevamente su función. Y el daño crónico, que puede ser posterior a un año y se puede ver años después, 4, 5, 6, 10 años después podemos ver las repercusiones de la quimioterapia, y por eso tenemos que estar pendientes, no abandonar nuestros pacientes, estar haciendo los exámenes ecocardiográficos de una manera regular, cada 6 meses, cada año, para saber en qué momento puede haber repercusión sobre ese corazón e intervenirlo a tiempo, no solamente con medicamentos, sino que el paciente controle sus factores de riesgo. Nada hacemos si el paciente empieza a tener daño del corazón por la quimioterapia, pero además sigue hipertenso, sigue con el colesterol alto, sigue con la glucemia alta, sigue obeso, sigue sin hacer ejercicio, sigue con una dieta que no es una dieta conveniente. No hacemos nada, el paciente va a ir inexorablemente a un daño cardiovascular, y por lo tanto su mortalidad ya puede depender de esto y no necesariamente del cáncer o de las complicaciones del cáncer. ¿Cómo se manifiesta la cardiotoxicidad aguda o subaguda? En forma de una miocarditis, que es una inflamación del miocardio que puede ser aguda, que agudamente nos dilata el ventrículo, hace que el ventrículo disfuncione, que disminuya su eficiencia en la contracción y en la relajación. Esto puede ser muy agudo y tenemos que actuar rápido para evitar que el corazón quede y se mantenga este daño. La pericarditis también, ciertos medicamentos, ciertos tratamientos pueden afectar el pericardio, que es esa membrana que recubre el corazón, y también producir un daño y una restricción al llenado del ventrículo izquierdo cuando se inflama el pericardio. Enfermedades tromboembólicas, es muy frecuente. El cáncer tiene esa característica que hace parte del síndrome paraneoplásico, es el tromboembolismo.
hay mucha susceptibilidad a formar trombos en los sectores venosos, y estos trombos se liberan y embolizan generalmente al pulmón y producen un tromboembolismo pulmonar o producen trombosis a nivel de vasos venosos en cualquier sitio. Estos eventos tromboembólicos hay que prevenirlos, hay que evitarlos, hay que mantener al paciente con unos niveles de anticoagulación o de una profilaxis antitrombótica. Hay que utilizarla para evitar estos eventos que pueden ser catastróficos. La isquemia en cualquier vaso, la isquemia es una disminución del aporte de oxígeno a un tejido, que puede ser isquemia cardíaca o isquemia renal, isquemia mesentérica, etcétera. Esta isquemia se produce también por fenómenos vasculares y pueden disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Las arritmias cardíacas, la toxicidad de ciertos medicamentos induce rápidamente arritmias que a veces pueden ser de difícil manejo, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, inclusive arritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida del paciente. Esto hay que tenerlo en cuenta, que hay medicamentos que son proarrítmicos. Entonces hay que evitar este tipo de medicamentos en pacientes que son susceptibles o que tienen ya cardiopatías estructurales y que son más propensos a desarrollar arritmias. La prolongación del intervalo QT es una medida que hacemos en el electrocardiograma, que esta prolongación del intervalo QT favorece un tipo de arritmia que se llama la arritmia de puntas torcidas, ¿cierto? Una arritmia polimorfa, y esta arritmia polimorfa puede ser mortal y muy grave, y esta se manifiesta en pacientes que tienen intervalo QT prolongado. Y a nivel crónico, la cardiotoxicidad puede ser por secuelas de la hipertensión arterial, de síndromes coronarios agudos, de infartos, de eventos coronarios crónicos, la angina estable crónica, cardiomiopatías, daños del músculo cardíaco que pueden producir alteraciones también en la dilatación del corazón, una falla cardíaca que puede ser de todo tipo, falla cardíaca derecha, izquierda, anterógrada, retrógrada, etc. Tenemos que estar muy pendientes evaluando nuestro corazón para evitar esta cardiotoxicidad crónica. Hay drogas, por ejemplo, como las antraciclinas, como la doxorubicina, la epirubicina, la dianorubicina, que son, digamos, la quimioterapia roja, que es la que más nos preocupa, que la que puede ser más tóxica sobre el corazón, pero afortunadamente ahorita se están dando medicamentos pegilados que pueden evitar, que son menos dañinos sobre el corazón, y generalmente los oncólogos no sobrepasan ciertas dosis totales por metro cuadrado de superficie corporal. Ellos son muy cuidadosos en que no sobrepasar estos límites para evitar la cardiotoxicidad. Nosotros les insistimos, por favor, no sobrepasar las dosis cuantificamos la dosis por metro cuadrado y ponemos en nuestras historias no sobrepasar, por ejemplo, 350, 250 miligramos por superficie corporal, y esto obviamente puede reducir la incidencia de toxicidad. Otros antineoplásicos como el cisplatino, la ciclofosfamida, el melfalán, por ejemplo, la mitosantrona, pueden también ser cardiotóxicos en menor grado que las antraciclinas, y pueden ser reversibles, pero también son tóxicos si las dosis sobrepasan los límites digamos, de riesgo. La toxicidad puede producir también, como el trastuzumab y el rituximab, que se utilizan mucho en cáncer de mama, también pueden ser tóxicos reversibles, que es la quimioterapia blanca, pero tampoco nos confiemos. Siempre hay que estar alerta de que esta quimioterapia puede ser cardiotóxica, lo mismo que los taxoides como el paclitaxel y docetaxel. Tiene también repercusiones a nivel cardíaco, vascular, renal y cerebral. Cuidemos también mucho nuestro corazón y nuestro riñón, porque el riñón también está muy de la mano del corazón, y si algo afecta el corazón, termina también afectando el riñón o el cerebro y también el pulmón. Hay drogas que también son tóxicas sobre el intersticio pulmonar, sobre la vasculatura pulmonar. En fin, todos los órganos pueden ser sensibles y hay que cuidarlos de cualquier manera. Esta cardiotoxicidad, como les dije, con los diferentes órganos afectan el corazón, producen arritmias, enfermedad pericárdica, valvular. La radioterapia también puede producir afectación valvular, fibrosis y daño de las válvulas, estenosis o insuficiencia de las válvulas, y tenemos que estar muy al tanto de toda la toxicidad de los medicamentos y de los tratamientos. ¿Cómo evaluamos el riesgo? El riesgo tenemos que evaluarlo desde el principio.
Cuando tenemos nuestro paciente oncológico o el paciente con falla cardíaca, porque esos pacientes hay que manejarlos casi de la misma manera, los desenlaces pueden ser casi los mismos, van muy de la mano a través de un programa multidisciplinario. Si no trabajamos en equipo, no estamos haciendo nada, porque nosotros a veces perdemos el paciente, no nos lo vuelven a traer, no sabemos cómo sigue el corazón de este paciente. Tenemos que estar trabajando en llave con el oncólogo, con el hematólogo, con todo el grupo hospitalario, con la enfermera jefe, hay grupos en los hospitales, están haciendo grupos de apoyo, grupos de diagnóstico, grupos de seguimiento, tratamiento y control. Esto es muy bueno porque nos permite que no perdamos nuestro paciente, que mantengamos esa cercanía con nuestro paciente y con los familiares de los pacientes para estar pendientes en qué momento van a requerir de nuestra ayuda, de nuestra intervención. Nosotros como cardiólogos intervenimos rápidamente apenas descubrimos que el corazón está teniendo ya alguna repercusión por el tratamiento oncológico. Entonces tenemos que tener agilidad en la comunicación entre los profesionales, desarrollar protocolos, porque si no tenemos protocolos, generalmente no sabemos qué sigue a cada paso desde que recibimos al paciente hasta que lo hospitalizamos, hasta que le damos de alta, hasta que le tenemos que hacer los controles ambulatorios. Tenemos que estratificarle siempre el riesgo cardiovascular, facilitar el tratamiento oncológico para evitar que se repitan estudios, para que los pacientes no tengan que hacer largas listas de espera, etcétera. Evitar interrupción en la administración de los medicamentos. Hay pacientes que interrumpen sus tratamientos porque no se los dan a tiempo y generalmente esto es deletérea porque puede perjudicar. Acuérdense que los tratamientos oncológicos tienen que tener darse en determinados tiempos para que surtan efecto. Y registrar y analizar los resultados en salud y calidad. Todo esto lo vamos registrando en unas historias pertinentes para que sepamos la evolución de nuestro paciente, si no nos perdamos, y cuando vamos a nuestro paciente, abrimos la historia y sabemos muy bien, sabemos desde el principio cómo ha evolucionado el paciente, qué se le ha hecho, qué tratamiento ha recibido, qué dosis, cómo va, qué complicaciones ha tenido. Esto nos permite hacer un seguimiento muy estricto, muy racional y muy efectivo al paciente y a su familia. Acuérdense que el paciente oncológico es él y su familia. No podemos nunca perder de la mano los familiares que están siempre pendientes de ellos. Esto nos permite pues ser muy eficientes en el tratamiento y en el control de nuestros pacientes. Tenemos que estratificar el riesgo, monitorizar el tratamiento, optimizar las comorbilidades que tienen nuestros pacientes oncológicos y cardiovasculares, minimizar las interrupciones, detectar tempranamente las complicaciones y evitarlas y trabajar en conjunto. Esto siempre lo voy a ratificar porque si no trabajamos en llave, estamos haciendo un trabajo inefectivo y muchas veces perjudicar a nuestros pacientes. Y obviamente intensificar la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación del paciente cardíaco es muy importante y obviamente la rehabilitación del paciente oncológico hace que el paciente siempre esté en un nivel osteomuscular de su parte muscular, que no pierda ese tono muscular, porque hay pacientes que hacen hipotrofias y atrofias musculares porque están quietos, porque no se les hace una fisioterapia efectiva. Lo mismo pasa con nuestros pacientes cardiovasculares. Si los mantenemos en quietud y los mantenemos sin hacer una rehabilitación, estos pacientes van inexorablemente a tener complicaciones osteomusculares, complicaciones cardiovasculares, etcétera. Tenemos unos scores de riesgo, qué bueno, la tabla de score, eso se utiliza mucho en Europa, nos va dando unos puntajes de riesgo, teniendo en cuenta la edad, si fuma, si es hipertenso, si es dislipidémico, nos da un riesgo que puede ser bajo, moderado o alto. Qué bueno, cuando tenemos un paciente de riesgo bajo, obviamente lo que tenemos que hacer es simplemente controlarlos a determinados tiempos y esto nos permite bajar un poquito el estrés con esos pacientes. Si es un riesgo moderado, tenemos que actuar ya mucho más a tiempo y con mayores medidas de control. Y si es un paciente que tiene un riesgo alto, esos pacientes tienen que estar muy vigilados, muy de cerca, muy con todos los del grupo oncológico, hematológico, cardiológico, de medicina interna y familiar y de enfermería. Esos pacientes los vamos a vigilar muy estrechamente. Si el paciente tiene un corazón sano, es un paciente que nos da tiempo a que podamos tomar todas las medidas, hacer los tratamientos, digamos, de una manera tranquila, cumplir todos los protocolos. Pero si el paciente ya tiene una cardiopatía,
Por ejemplo, una enfermedad coronaria, una cardiopatía isquémica, hipertensiva, una miocardiopatía de cualquier tipo o una valvulopatía, estos pacientes ya tenemos que incidirlos y tenemos que estratificarlos en un riesgo alto y darles el tratamiento adecuado y los controles muy estrictos, tenerlos muy de la mano, hacerles consultas muy seguidas, exámenes de laboratorio, exámenes ecocardiográficos, electrocardiográficos, también de resonancia magnética o de TAC, para evaluarles toda su función cardíaca, evaluarles el riesgo e intervenirlos a tiempo. En la población hematológica y en los pacientes con riesgo cardiovascular, también tenemos que mirar básicamente los mismos parámetros, los factores tradicionales, los factores modificadores de la enfermedad, si tiene factores que afectan y agravan en los pacientes con cáncer, el tipo de neoplasia, si tiene factores o fármacos que está recibiendo, los fármacos antitumorales, si son antracíclicos, si son medicamentos de distinta índole, si son glucocorticoides, la radioterapia, el trasplante de precursores hematopoyéticos, si ha recibido, para evaluar a tiempo si hay alteraciones metabólicas, endocrinas, alteraciones de todo tipo y actuar a tiempo. Esto es importante, mirar los factores relacionados con la enfermedad cardiovascular y los factores relacionados por el cáncer. Y luego hacer, digamos, un diagnóstico enfermedades entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular para controlarlos a tiempo, y obviamente estos pacientes terminan manejándose de una forma muy parecida y muchas veces la paliación, el tratamiento paliativo también es muy importante en los pacientes con falla cardíaca y en los pacientes con cáncer, que también los tenemos en mente este tipo de tratamiento porque también ayuda mucho y disminuye mucho el dolor en muchos tipos de pacientes, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor también afectivo. Seguimiento y recomendaciones, hay que hacer un seguimiento estrecho. Las guías dicen que son seguimientos de pronto un poco amplios, pero nosotros hacemos seguimientos de acuerdo al riesgo, si es muy alto o si es un riesgo intermedio. El seguimiento es importantísimo. No podemos perder a nuestros pacientes y dejarlos sin control, porque si un paciente se puede salir rápido, un paciente cardiovascular en cualquier momento puede desarrollar un evento coronario, una arritmia, una muerte súbita, puede desarrollar un síncope, etcétera. Y si no estamos pendientes, se nos sale de las manos. Lo mismo un paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia o radioterapia o terapia hormonal o terapia biológica o inmunoterapia. Esos pacientes no los podemos descuidar. Tenemos que estar muy pendientes. Tenemos estrechamente comunicación telefónica o comunicación también por otros medios para no perderlos y para estar pendientes de su seguimiento. Hay monitorización que hacemos en cardiología con ecocardiograma. Es muy importante. Yo, por ejemplo, manejo mucho la ecocardiografía y les hago un eco inicialmente a los pacientes, un eco bidimensional que evalúa muy bien la anatomía y la estructura y la función del corazón, y obviamente eso queda registrado en la historia apuntando todas las variables, la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, la función diastólica, la función sistólica, la función valvular, el grado de hipertensión pulmonar, etcétera. Si vemos que el paciente ya tiene una cardiopatía y ya viene con un corazón que está con disminución de la fracción de eyección o del acortamiento o tiene alteración diastólica, eso queda en la historia registrada y es un paciente que ya lo catalogamos como de riesgo moderado, por lo tanto requiere controles más frecuentes. El eco tridimensional también es un recurso muy importante para la función valvular. Muchas veces hacemos en cardiología un examen que se llama el strain. El strain es el grado como de acortamiento de la fibra. ¿Cuánto regresa la fibra una vez la fibra se estira? ¿Qué capacidad tiene de regresar a su valor inicial? El strain, como el grado de deformidad de la fibra, es muy importante. Es un examen que se debe hacer en todo paciente con cáncer, porque se ha visto que si un paciente tiene una fracción de eyección aparentemente normal con 60%, pero si tiene un strain longitudinal global bajo de 15 o 12, este paciente ya tiene un compromiso de la función del ventrículo izquierdo. No nos debemos confiar solamente de la fracción de eyección. Entonces estamos pidiendo que a todo paciente también se le haga una evaluación con strain, que es una variación del Doppler tisular que hacemos en ecocardiografía, que muchos aparatos ya tienen, otros no lo tienen,
pero estamos luchando para que a todo paciente con neoplasia que va a ir a tratamiento quimioterapéutico, sobre todo con antraciclinas, se le haga esta modalidad de evaluación con strain longitudinal global. Esto nos da una idea muy cercana de la función del corazón y muchas veces difiere mucho de la tradicional fracción de eyección, que la fracción de eyección puede no ser confiable y no puede representar, digamos, realmente lo que tiene el paciente. Hay técnicas también de resonancia nuclear magnética que a veces para evaluar el estado de la fibra miocárdica, si hay fibrosis miocárdica, es importantísima la resonancia, o también la TAC que puede mirar el grado de calcificación, el grado de calcio a nivel cardíaco y a nivel vascular. Y hay una forma de evaluar también la falla cardíaca a través de biomarcadores, que es el NT y el ProBNP, que es los péptidos natriuréticos, que los usamos también para evaluar si el paciente está ya en un estado de insuficiencia cardíaca. La presión arterial es indispensable tomarla en cada consulta que tengamos con el paciente, está sujeta a múltiples variables, hay drogas que controlan y otras que no se deben dar en pacientes con quimioterapia, como los calcioantagonistas, por ejemplo, no se deben dar. Y hay otras drogas que se deben dar en pacientes que están teniendo repercusión de la quimioterapia, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 1, se deben dar, disminuyen el daño cardíaco junto con los beta bloqueadores como puede ser el bisoprolol, el carvedilol o muchas veces también otro tipo de betabloqueadores como el metoprolol succinato. Estos son cardioprotectores y se deben dar cuando el paciente está teniendo ya algún daño de repercusión por la quimioterapia. Obviamente evitar la sal, evitar la comida grasa, todo lo que vemos, controlar las dislipidemias, tenemos que tener el colesterol normal, los triglicéridos normales. Para esto hay drogas muy efectivas, que son las estatinas y los fibratos. Estos controlan muy bien, además de una dieta sana del paciente para evitar que la dislipidemia produzca alteraciones. El perfil glucémico, el azúcar, importantísimo tenerlo siempre controlado, porque los pacientes se descontrolan muy fácilmente, tienen una susceptibilidad metabólica muy alta. El paciente con cáncer, el paciente con enfermedad cardiovascular, hay que tenerlos al día en su perfil glucémico, tomando la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glicada y los niveles de azúcar en sangre en ayunas y también a veces postcarga. La dieta mediterránea es la más sana, una dieta que es rica en vegetales, en frutas, en verduras, en aceites que no son de origen animal, etcétera. Son muy importantes que el paciente con cáncer tenga una dieta sana porque esto le repercute grandemente en su bienestar físico y emocional. Lo mismo los pacientes cardiovasculares, recomendamos la dieta mediterránea y para los pacientes hipertensos la dieta DASH, que también tiene un esquema de dieta que es muy favorable para esos pacientes. El ejercicio siempre lo recomendamos. El paciente tiene que cuidarse a sí mismo. El paciente tiene que tener autocuidado y ser consciente de que el principal médico es él mismo, que tiene que cuidarse, que tiene que controlarse, que tiene que exigirle a su médico que le haga sus controles, que le pida sus exámenes para que no se salga del rango de protección. El ejercicio es básico, tiene que ser por lo menos 150 minutos semanales. Nosotros decimos mínimo 4 veces a la semana, 30, 40 minutos de un ejercicio aeróbico, de un ejercicio cardiovascular. Esto ayuda mucho y es bastante predecible los beneficios que tiene el ejercicio sobre los pacientes, pero tiene que ser continuado, no es solamente un mes o 2 meses, tiene que tener una actitud positiva ante el ejercicio y hacerlo de una manera regular. Los hábitos tóxicos siempre suprimirlos, el tabaco y el alcohol no los recomendamos nunca. El tabaco es desastroso y el alcohol también debe limitarse mucho, sobre todo porque interfiere con el efecto de ciertos medicamentos antineoplásicos, ciertos medicamentos quimioterapéuticos y sobre todo en corazón afecta la función cardíaca, puede producir una miocarditis alcohólica, puede producir daño tisular, no lo recomendamos. A veces ciertos médicos dan ciertos permisos a los pacientes para que puedan tomar alcohol. Yo no permito alcohol porque el paciente abusa y dice que el médico le permitió. Yo en principio digo nada de tabaco, nada de alcohol. Esto yo pienso que es una visión global de nuestros pacientes oncológicos y cardiovasculares
Me encanta el tema porque yo tengo muchos pacientes con neoplasias y que les estoy haciendo seguimiento y me siento muy gratificado de poder darles estas recomendaciones, grosso modo, pero que ojalá sean importantes para todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a su merced. A mí me parece que no fue a grosso modo, me parece que fue una intervención muy completa que abarcó todos los riesgos cardiovasculares, porque muchas veces como que uno dice, sí, el riesgo cardiovascular, pero no tiene claro cuáles son o no tiene claro de pronto las implicaciones que puede tener eso en la salud de las personas y también todos esos factores que nos ayudan a proteger nuestro corazón y todos esos factores o hábitos que repercuten de forma negativa en nuestra salud cardiovascular. Doctor, muchísimas gracias. Le voy a leer una pregunta que tenemos en el chat y luego le damos la palabra a Cristina, que tiene la mano levantada. La pregunta dice, hola doctor, estoy en quimio, mantenimiento con Tratazumab cada 21 días. Afecta en algo al corazón, me deja muy agotada, me gusta salir a caminar, pero me fatigo y me canso muy rápido y si camino muy rápido me siento mareada y el corazón se me agita mucho. ¿Qué debo hacer? A mí me parece que su merced mencionó este tratamiento durante la conferencia. Sí, claro, el trastuzumab es una droga que llamamos la quimioterapia blanca, que digamos puede ser cardiotóxica y hay susceptibilidades individuales. Muchos pacientes responden distinto unos a otros, no podemos generalizar. Entonces yo pienso que sí, no solamente por tu estado de cáncer, sino por el tratamiento, puedes tener ciertos síntomas que pueden deberse a la quimioterapia, que te sientas agotada, que te canses un poco más fácil, que hayas limitado tu nivel de ejercicio, eso puede pasar. Entonces te recomiendo que estés de la mano de tu médico vigilando tu corazón, vigilando la función de tu corazón, tu ritmo cardíaco, etcétera. No pierdas los hábitos saludables de dieta y ejercicio, mantente firme en esto, pero sí, consulta con tu médico para que evalúe tu corazón, para que mire cómo va la función cardíaca y pueda evitar que a futuro pues tengas alguna repercusión negativa. Pero de momento pienso que esos síntomas los puedes manejar, pero coméntalos con tu médico. Tenemos un comentario que dice, esta información deberían manejarla muy bien los oncólogos. Yo he tenido 2 oncólogos y ninguno me habló de una buena dieta ni ejercicio, que una vida normal, ya no somos personas para continuar con la vida que llevábamos. Lo que hago es por mi cuenta, más no porque ellos lo recomendaran y nada de manejo interdisciplinario en cuanto al bienestar. Gracias, muy interesante. Cristina, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono para contarnos tu pregunta? Nos dan las gracias. Gracias al doctor desde Fundación Se Nos Ama. Gracias, doctor. Importante su charla para los pacientes y familia. ¿Ahí me escuchas? Sí, señora, ahí ya la escuchamos. Adelante. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia. Yo soy una persona que tuve un cáncer de mama triple negativo. En este momentico me encuentro en una remisión completa, gracias a Dios. Pero siempre he tenido el miedo de una isquemia cerebral porque hace mucho tiempo tuve uno. Y hace poquito me repercutió una parálisis facial. Estoy en este momentico en terapias, pero siempre no sé si eso tiene que ver, ¿cómo le dijera? Con el cáncer que tuve. Bueno, mira, los eventos cerebrovasculares siempre están a la orden del día en pacientes con cáncer y en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Tenemos que estar muy prevenidos. Pueden pasar por fenómenos arrítmicos del corazón que mandan émbolos al cerebro o por fenómenos ateroscleróticos directos en el cerebro que pueden producir eventos isquémicos cerebrales. Entonces, en tu caso, tú tuviste un cáncer que gracias a Dios está en remisión, pero no debes descuidarte. Debes cuidar todos los factores de riesgo para que eviten esos eventos cerebrovasculares. Tener tu tensión bien, tu colesterol bien, tu azúcar bien, hacer ejercicio, tu peso.
Esto limitaría mucho el chance de que tengas un evento cerebrovascular. Igualmente, si controlas tu aspecto cardiovascular, tu tensión arterial, tu ritmo cardíaco y tu dieta, también puedes evitar eventos cardiovasculares que puedan favorecer ese tipo de eventos. Lo otro es que consultes con tu médico también para que él te haga un seguimiento. La parálisis facial periférica que tú tuviste, eso no tiene nada que ver con nada isquémico cerebral, es el nervio facial que se afectó por un proceso, digamos, autoinmune o un proceso inflamatorio que puede afectarte y paralizarte tu carita, pero eso no tiene nada que ver ni con el corazón, ni con el cerebro, ni con el cáncer. Ese es un evento aislado que hay que evaluarlo desde ese punto de vista nomás. No te preocupes por eso, pero como eres una paciente que ya te recuperaste del cáncer, no te descuides que tú tienes que seguir tus controles toda la vida, porque el cáncer no podemos subestimarlo y pensar que como ya tuve remisión del cáncer, ya tengo que dejarme a la deriva de aquí en adelante. No, tienes que seguir tus controles de todo tipo de los que te he dicho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta que dice, mi esposo sufrió un ataque al miocardio y le colocaron un stent, formularon Plavix, Copidregel, pero dejó de tomarlo porque se ha sentido bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo que lo haya dejado de tomar, porque cuando intervenimos a un paciente con un infarto y le hacemos una angioplastia y le ponemos un stent, para que no se tape el stent debe recibir el clopidogrel y la aspirinita por un año, el clopidogrel un año. Al año ya puede suspenderlo, pero no antes de un año. Yo no sé si él ya completó el año, ya lo puede suspender, pero antes no, porque tiene riesgo de que se le ocluya el stent. Entonces, no sé a qué tiempo fue que él suspendió el clopidogrel. Listo, doctor. Tenemos la mano levantada de Alejandra Toro y luego la de Zulema Medina. Bueno, doctor Burbano, yo quería preguntarle, o más que una pregunta, es una recomendación de cómo los pacientes oncológicos o que han sido oncológicos, porque pues toda la vida van a ser oncológicos, podemos pedirle el favor sin transgredir o faltarle el respeto a nuestro médico tratante, que es importante que nos ordene controles para evitar estos riesgos cardiovasculares. ¿Cómo es la mejor opción y cuáles son los exámenes más importantes, los 2 o 3 exámenes más importantes que nunca debemos pasar por alto anualmente para que el oncólogo nos los ordene? Para que nosotros, así hayan pasado 5, 7, 10, 15 años en remisión, podamos tener un autocuidado del riesgo cardiovascular. Excelente pregunta, Alejandra, muy bien. Y tú tienes razón, los médicos a veces somos un poquito sensibles y no nos gusta que los pacientes nos sugieran qué exámenes debemos pedirles. Siempre respondemos, ¿quién es el médico, usted o yo? Entonces Sí, somos un poco, digamos, celosos con eso, pero no, a mí, por ejemplo, me gusta que un paciente me recuerde y me diga que, doctor, a mí me han recomendado tales exámenes y tales chequeos. Yo no le veo problema a eso, pero sí, uno debería tener en mente que el paciente oncológico tiene que estar en control toda su vida, nunca deja de ser oncológico. Y yo pienso que hay exámenes, por ejemplo, para la cardiotoxicidad y para el sistema cardiovascular, debería hacerse por lo menos un ecocardiograma si el riesgo es moderado, un ecocardiograma al año, un ecocardiograma con strain longitudinal para evaluar muy bien la función cardíaca, y si es un riesgo bajo, yo diría que cada 2 o 3 años, pero hay que estar haciendo un ecocardiograma, que es la única forma de evaluar el corazón directamente y saber cómo está funcionando, si se dilató, si no se dilató, si hizo algún tipo de alteración valvular, y también un electrocardiograma para mirar la función eléctrica del corazón, que no haya arritmias ni bloqueos. Estos 2 exámenes son básicos, pero el paciente debe estar muy pendiente con su médico general de su perfil bioquímico, que le pidan su nivel de azúcar, su nivel de función renal, de función hepática, de función tiroidea,
cómo está su cuadro hemático, sus células blancas, sus células rojas, sus plaquetas. Esto sí tiene que ser, el paciente tiene que preocuparse porque cualquier médico general le puede pedir un perfil, digamos, de laboratorio para hacérselo cada año. Pero ya los exámenes más específicos, eso sí, tiene que hacerlos con su oncólogo. Lo mismo que los marcadores tumorales para hacer seguimiento de ciertos tipos de cáncer, tiene que pedirlos directamente a su oncólogo, porque a veces a los oncólogos se les olvida y hay ciertos oncólogos que no son, digamos, obsesivos en hacer estos controles. Como decía la paciente anterior, que hay oncólogos que no les hacen un seguimiento, no les hacen un tratamiento multidisciplinario, ni les piden exámenes, sino que los dejan a veces a su suerte y esto no es conveniente. El paciente también tiene que exigirle a su médico que les haga sus chequeos y sus controles cada determinado tiempo. Y entonces, doctor Burbano, el paciente oncológico debe tener de la mano o debe tener dentro de su grupo de médicos tratantes un cardiólogo o también puede ser un internista. Cualquiera de los dos. Yo pienso que los internistas también tienen mucho que ver con el sistema cardiovascular. Los internistas manejan todas las subespecialidades, manejan la nefrología, la neurología, la hematología, la cardiología. Un internista es un especialista muy útil para este tipo de pacientes, pero digamos ya específicamente para la cardiotoxicidad, yo sí diría que un cardiólogo, porque es el que hace el ecocardiograma, el que sabe cómo evaluar y cómo definir si hay algún grado de compromiso cardíaco, etcétera. Pero cualquiera de los dos, porque los cardiólogos también somos internistas, entonces cualquiera de los dos especialistas sería muy conveniente para estos pacientes. Gracias, doctor Burbano. Gracias, doctor. Voy a leer una pregunta de acá del chat y vamos con Zulema Medina. El chat dice, es muy importante, soy paciente de leucemia, soy hipertensa, tiroides, ¿cuáles exámenes debo practicarme para conocer mi estado de salud general? Gracias. Claro, esta paciente, digamos, tuvo una enfermedad, una leucemia, que son enfermedades, digamos, difíciles, el tratamiento, el seguimiento, pero son enfermedades que si se controlan, el pronóstico es muy bueno. Esta paciente debería también controles de cuadro hemático con todas las variables del cuadro hemático, sus glóbulos blancos, rojos, plaquetas, para mirar si que no haya anemia, que no haya nuevas leucocitosis o leucopenias, etcétera. Y esta paciente debe también estar pendiente de su función de todos sus órganos y también estar ceñida a una dieta estricta y a un nivel de actividad estricto. Esta paciente también requiere un control. Digamos, Gracias. no le gustaba, yo no sé si me lo... Zulema, ¿puedes prender tu micrófono para tu pregunta, por favor? Ahí te oímos, Zulema. Gracias. Doctor, es lo siguiente. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama, en tratamiento con tamoxifeno, tengo problemas de tiroides, pero mi preocupación es la siguiente. En los 2 últimos años que me han hecho gamografías, me sale lo mismo. El médico me dice que no debo preocuparme, pero yo no tengo claridad exactamente qué es lo que está pasando. Yo le voy a leer lo que dice. Él dice, el resultado dice, hipercaptación del radiotrazador en proyección en cráneo frontal puntiforme. Entonces yo quiero saber qué es eso, si tengo que preocuparme o quedarme tranquila, porque no sé si es inflamación, no sé si es presencia de algún tumor, no sé. Mira, no te preocupes, si ya tu médico te dijo que no tienes de qué preocuparte, porque ellos saben exactamente evaluar las gamografías óseas, no necesariamente toda hipercaptación. Hipercaptación es una recidiva del tumor, puede ser una cuestión ósea, una hiperostosis ósea, etcétera. El médico, si ve que hubiera zonas de hipercaptación en diferentes partes de tus huesos, ya sería de alarma. Pero si es en un solo sitio y tiene características que tu médico, que te ha hecho el seguimiento y que es tu oncólogo, no le ha visto problema, no te preocupes.
Otra cosa es que el tratamiento con tamoxifeno tienes que estar muy pendiente también de la osteoporosis. Este es un examen muy importante que tienen que hacer la osteodensitometría y tienes que exigirla y solicitarla, porque esos pacientes que hacen osteoporosis y que hacen fracturas patológicas son pacientes de mucho riesgo, porque un paciente que se fractura va a ir después a un tromboembolismo pulmonar por la quietud, por la recuperación larga, etcétera. Entonces les recomiendo a todos los pacientes que estén tomando este tipo de medicamentos que le exijan a su médico también la osteodensitometría o densitometría ósea para mirar el grado de osteoporosis y mirar el riesgo de fracturas. Este examen deben pedirlo para evitar complicaciones también de este tipo. Mil gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, después de la quimioterapia he quedado con fragilidad capilar, hago hematomas fácilmente, las piernas se edematizan, se edematizan los tobillos, ¿cómo prevenir daño o mayor riesgo? Sí, esto es cierto. Hay muchos pacientes que después de la quimioterapia o después del tratamiento oncológico por múltiples medicamentos o la radioterapia, etcétera, y pacientes cardiovasculares también hacen mucha fragilidad capilar. Muchas veces los medicamentos que están tomando, como la aspirina o medicamentos como ciertas drogas antitrombóticas o anticoagulantes, producen que con muy poco golpe, un golpe suave en la piel, genera una equimosis, o sea, una mancha morada en la piel y a veces hematomas y a veces pequeñas zonas, digamos, violáceas, que son sangrados pequeños, y eso es por la fragilidad capilar, por los medicamentos o por la misma enfermedad. Esto no es una cosa grave, digámoslo así, hay que mirar la causa, qué estás tomando, qué medicamentos tomas, qué tratamiento recibiste, pero no te preocupes por eso, esto es manejable y lo que debes hacer es evitar los golpes, evitar tomar medicamentos que interfieran con la coagulación, etcétera, etcétera. Habría que mirar un poquito tu historia clínica, pero en principio no le veo mucha gravedad a eso. Perfecto, doctor. Tenemos una mano Gracias, levantada doctor. de María Elena Jiménez. María Elena, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Tenemos muchos mensajes, doctor, en el chat, mucho agradecimiento, muchos buenos deseos para su merced por esta conferencia. María Elena, ahí te escuchamos, María Elena. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. A mí me gustaría saber acerca de las dietas, especialmente de la dieta mediterránea, donde me puedo asesorar, porque lastimosamente hoy en día hay tantos lugares que asesoran, pero mal asesorados de dietas o de lugares que podría encontrar y no sé cuál sería la mejor. Entonces, sí, quizás el doctor nos podría brindar alguna herramienta donde yo pueda o nos podamos asesorar. Muchas gracias. Bueno, mira, qué buena pregunta, porque eso me da pie para hacer ciertas advertencias. En todo lado te recomiendan dietas, a veces fantásticas, o dietas esotéricas, o dietas determinadas Milagrosas. que no cumplen la finalidad que buscamos, que no son dietas que restituyan tus proteínas, tus tejidos para evitar la sarcopenia, que es otra de las complicaciones del cáncer y de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes pierden masa muscular, los pacientes bajan su superficie corporal de una manera desproporcionada y están susceptibles a infecciones, están susceptibles a otro tipo de complicaciones. Entonces, no se guíen por consejos, digamos, que no son de profesionales. El consejo que yo te doy es que ubiques a un especialista, a un nutricionista clínico, que ellos saben cuál es la dieta DASH, cuál es la dieta mediterránea, cuál es la dieta que favorece a pacientes que están en enfermedades que llamamos consuntivas, que pueden ser consuntivas porque van consumiendo los tejidos. Hay dietas especiales que restituyen tus niveles de proteínas para evitar complicaciones, porque si estás mal nutrida te puedes infectar fácilmente, puedes tener más complicaciones. Entonces yo te recomendaría para ese tipo de dietas un profesional, una nutricionista clínica, ella te puede asesorar
en la mejor dieta que se adecue a tu enfermedad o a tu estado físico. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat que dice, ya me hicieron ese examen, creo que se refiere a la densitometría. Dice, y me salió posible fractura de cadera en 10 años. He tomado tamoxifeno y letrozol. ¿Ahí se cambiaría de medicamento, doctor? Esa es la pregunta. Pues mira, si estás tomando el tamoxifeno y el otro medicamento y están en tu oncólogo, te los está recetando, no podemos cambiarlos o hay que hablar con él, hay que hablar con el oncólogo a ver si hay necesidad de reducir la dosis o los intervalos de dosificación. Pero sí, si tienes riesgo de fractura, obviamente hay que evitar ciertos medicamentos que favorecen la osteoporosis y la reabsorción del calcio a nivel óseo. Pero yo te aconsejaría que hables con tu médico, con tu oncólogo, para ver si puede de pronto variar un poquito el esquema para reducir el chance de osteoporosis. Sin embargo, debes tomar calcio y vitamina D para restituir el calcio y para limitar y disminuir el riesgo de fractura. Para eso hay medicamentos que debes tomarlos y evitan también y pueden evitar complicaciones de fracturas patológicas. Muy bien, doctor. Irmina tiene la mano levantada también. Mientras Irmina abre el micrófono, doctor, dice, doctor, ¿esa densitometría aplica también para la osteoartrosis? No, la osteoartrosis ya es distinta, es la artritis degenerativa. Esa ya es otro problema degenerativo que se van formando unos nódulos en los extremos distales de los dedos, etcétera. Esa es distinta. Esta, la osteoporosis ya es una enfermedad metabólica, una enfermedad producida directamente por medicamentos quimioterapéuticos, etcétera. Entonces son dos patologías distintas. Para la osteoartrosis ya damos otro tipo de medicamentos que restituyan el cartílago articular, pero eso ya es otro tema. Gracias, doctor. La señora Irmina ya tiene el micrófono habilitado. ¿La escuchamos, señora Irmina? Buenas tardes, un saludo para todos, especialmente al doctor por esa charla tan importante. Le hablo desde Cartagena. Soy paciente oncológica y pertenezco a la Fundación Se Nos Ama. Un cordial saludo. Mi pregunta es la siguiente. Yo me hice un PET scan y sale que tengo ateromatosis. Próximamente en esta semana voy a empezar quimio por una recaída de cáncer de pulmón. No me han hecho nada de direccionarme para el internista. ¿Puedo hacerme la quimioterapia porque ya están ordenadas? ¿Qué puedo hacer en ese caso, doctor? Mira, tranquila, tú puedes ir a tu quimioterapia, que es la prioridad. No hay problema. Tienes ateromatosis, significa que tienes placas ateromatosas en ciertos lechos vasculares. Entonces, lo que tienes que hacer para disminuir esas placas vasculares es tomar medicamentos como las atorvastatina o la rosuvastatina, que se llaman las estatinas, para tratar de reducir esas placas ateroscleróticas y controlar los factores de riesgo que favorecen las placas, que puede ser la hipertensión, que puede ser la diabetes, que puede ser el sobrepeso, que puede ser una dieta que no sea favorable, etcétera. Eso es manejable, esa ateromatosis. Hay que ver dónde está localizada y qué tan severa es. Hay que mirar si está en los vasos carotídeos, en los vasos cerebrales, en los vasos coronarios. Esto te lo tiene que mirar tu internista o tu cardiólogo para darte un perfil de riesgo de que tú puedas desarrollar un evento trombótico agudo, pero yo pienso que no, porque ateromatosis puede ser muy leve y eso no contraindica tu quimioterapia. Pero yo te sugeriría que consultes con tu médico sobre este tema de los ateromas y iniciar tratamiento también para reducir la placa aterosclerótica con estos medicamentos. Otra preguntita, doctor, disculpe. Yo soy hipertensa hace 28 o 29 años. No me acuerdo si con la primera quimioterapia yo me tomaba mi medicamento que era losartán. Yo ahora estoy tomando losartán más hidroclorotiazida
al irme a la terapia, a la quimioterapia, me la puedo tomar sin ninguna, que no me acuerdo si las tomaba o me las prohibía, no recuerdo, pero sí estoy tomando el losartán más hidroclorotiazida. Sí, perfecto. Si tú eres hipertensa, tienes que seguir con tu esquema antihipertensivo, porque la hipertensión mal controlada es un factor de riesgo inmenso. Entonces, si te controlas con losartán e hidroclorotiazida, magnífico. Yo no recomiendo mucho las tiazidas porque pueden subir el ácido úrico, pueden subir un poquito el colesterol y pueden subir un poquito el azúcar. Entonces, pero el losartán está perfecto. Si con una tableta te controlas, perfecto, o te puedes tomar una por la mañana y otra por la noche para que tu tensión arterial siempre esté en niveles normales. 130/80, 120/80 sería lo ideal. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga por excelente información. Con mucho Buenas gusto. tardes. Gracias, Irmina, por participar. Tenemos la mano levantada de Gloria. Yo creo que esta va a ser la última pregunta y una del chat para que vayamos cerrando. Gloria, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para tu pregunta? Doctor, mientras Gloria abre el micrófono, hay la última pregunta del chat dice: gracias, doctor, por su conferencia. Mi pregunta es, ¿puede uno desarrollar otro cáncer diferente al que ya tiene? Sí, lamentablemente sí. Esto es parte a veces de las complicaciones del cáncer. Por eso hay que estar en controles periódicos, evaluar los marcadores tumorales, estarse haciendo los chequeos para que el médico pueda detectar a tiempo si hay algún otro tipo de neoplasia, de cáncer, porque hay cáncer derivados del epitelio, hay cáncer derivados del endotelio, hay cáncer derivados de sarcoméricos, hay cáncer derivados de muchos órganos y hay que estar pendiente. Si tienes, hay gente que ha desarrollado un cáncer, una leucemia, y después puede desarrollar un cáncer tiroideo o un cáncer de piel, etcétera. Esto no, un cáncer no excluye la aparición de otro cáncer. Lamentablemente pueden ser concurrentes, intercurrentes, o si luego de que te has curado de un cáncer o entras en remisión, puedes también desarrollar otro tipo de cáncer, lamentablemente. Por eso no hay que bajar la guardia nunca. Muy bien, doctor. Ahora sí, Gloria tiene ya abierto el micrófono. Te escuchamos, Gloria. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Qué interesante conferencia. Tengo dos preguntas. Es que, a ver, yo soy paciente oncológica, ya pasé por quimios, radios, cirugía. Después de esto seguí con el tratamiento hormonal que fue con tamoxifeno. Yo, pues digamos que toda mi vida he sufrido del vena varis, pero yo soy muy inquieta y siempre leo todo lo que me envían, sea exámenes, sea resultados, bueno. Con el tema del tamoxifeno estuve averiguando porque sentí muchos cambios y mucho dolor en mis pies y me di cuenta de que el tamoxifeno, digamos que agudizaba mucho esto. Pedí una cita médico general y médico general me mandó por cirugía vascular. Cirugía vascular me envió un Doppler y esto me dice que tengo una insuficiencia venosa superficial y profunda, trombosis venosa superficial de características crónicas no recanalizada. Esto, bueno, entonces presenté el examen al cirujano vascular y él me hizo como una junta y me dijo pues que por el momento no era posible cirugía ni nada porque estaba tomando tamoxifeno, que no valía la pena, que tocaba esperar, que el tratamiento serían medias de compresión. Hablé con mi oncóloga y pues muy preocupada por el tema de los trombos. Ella me cambió el tratamiento con anastrozol. Pero pues sigo un poco preocupada porque la familia de mi papá, pues digamos que general de toda la familia sufren del corazón. Entonces no sé si de pronto pueda tener un tratamiento adicional o me tenga que quedar solo con las medias. Adicional a esto, los exámenes que me hago de rutina, que son gamografías y demás,
me aparece una inflamación en la cadera y pues para esto aún no me han enviado nada. Entonces, son como dos cosas que tengo pendientes. Lo de la cadera está ahí. También tengo una osteoartrosis, para lo cual pues estoy tomando calcio, pero pues no más. Muchas gracias. Pues bueno, Gloria, mira, tú tienes una enfermedad vascular importante, diría que importante, tanto periférica como profunda. Y esto el cirujano no vio la posibilidad de momento de hacerte una cirugía. Y yo lo comprendo porque sería de mucho riesgo y puedes tener recidivas. Por eso la doctora te cambió, digamos, el tamoxifeno por otra droga que me parece muy bien. Entonces deberías ya evaluar con tu cirujano si ya con este cambio de medicación podrías ya ser candidata a una cirugía para evitar la trombosis venosa profunda, que sería muy grave porque el chance de un tromboembolismo pulmonar es alto. Entonces yo pienso que consulta nuevamente con tu cirujano vascular y por el momento pues las medidas que hacemos, unas medias de compresión para evitar la estasis venosa y evitar todo lo que fomenta la trombosis venosa, la quietud prolongada, estar mucho tiempo de pie quieta, tienes que estar caminando y evitar el reposo prolongado, bajar de peso, etcétera. Y lo otro, que en la cadera tienes un proceso inflamatorio, hay que mirar qué tipo de inflamación es. Esto lo podrías hablar incluso con tu oncólogo y hablarlo con tu ortopedista para ver si es un proceso degenerativo o algo que esté afectando la función de tu cadera. Pero yo pienso que esto es manejable, tranquila, pero consúltalo con el especialista. Perfecto, doctor. Dios lo bendiga. Con mucho gusto. Mil gracias, doctor. Tenemos una mano levantada, la de Alejandra Toro, y una pregunta en el chat que dice, yo estoy tomando capecitabina. ¿Qué me puede recomendar de esta? Dice Estela. Bueno, con todos los medicamentos antineoplásicos y los medicamentos quimioterapéuticos recomendamos básicamente lo mismo, porque hay susceptibilidades individuales. Hay pacientes que se hacen más vulnerables a ciertos medicamentos, más vulnerables a ciertas complicaciones cardiotóxicas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, etcétera. Entonces, como estás tomando ese medicamento que puede ser cardiotóxico, aunque no es de los más cardiotóxicos, pero sí, incluso también nefrotóxico, tienes que estar muy pendiente con tu internista, con tu cardiólogo, con tu nefrólogo, haciéndote los exámenes de riñón, de corazón, de hígado, los chequeos pertinentes para que no vayas a tener, digamos, complicaciones y sustos, porque a veces, si tú no estás al tanto, te puede venir de momento una complicación y esos sí son más graves porque no estamos pendientes de eso y pueden ser complicaciones muy severas. Mil gracias, doctor. Yo antes de que Alejita nos cuente su pregunta, les quiero pedir a todos, los quiero invitar a que prendamos la cámara para que nos tomemos una foto y nos quede el recuerdo de que estuvimos aquí reunidos. Los que se animen a prender su cámara, bienvenidos. Muchísimas gracias. Yo les aviso cuando vayamos a tomar la foto para que todos quedemos sonrientes. Listos, sonrían, aquí vamos. Muchísimas gracias. Alejita, tu pregunta. La pregunta es muy corta, doctor Burbano. Las pacientes que han tenido tamoxifeno y las pasan a terapias de switch con inhibidores de aromatasa, ¿estos inhibidores de aromatasa también son cardiotóxicos? Sí, también. Son menos cardiotóxicos, pero también tienen estos inhibidores de aromatasa producen mucha neuropatía periférica. Entonces hay que tener en cuenta otros efectos secundarios, pero también pueden producir cardiotoxicidad y también debemos tener las mismas precauciones que cualquier otro medicamento, pero son menos cardiotóxicos que otros, pero también pueden producir arritmias y pueden producir también falla cardíaca. Gracias, doctor Burbano.
Perfecto. Con esto hemos llegado al final de este webinar. No nos vamos a ir sin agradecerles a todos ustedes por su interés, por participar en este espacio, por sacar tiempito de todas las ocupaciones que tienen a diario para estar informados. Como yo siempre les digo en todas las actividades de la Fundación, siempre desde Funden queremos acertar, queremos brindar información oportuna, información que ayude a todos los pacientes a estar bien informados, a ser activos frente al cuidado de su salud. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por su buena disposición para compartir con todos nosotros todo el conocimiento que usted tiene. Estoy segura de que todos los pacientes que hoy nos acompañaron se van con algún mensaje importante para el cuidado de su salud y para prevenir futuros eventos cardiovasculares. Mil y mil gracias. Gracias. Muchas Mucho gracias. gusto. Gracias, doctor Gracias. Urbano. Un placer contar con todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo desde Muchas Funden. gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias a la Fundación Funden, gracias. Con mucho cariño. Que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Doctor, muchos agradecimientos en el chat también para su merced. Gracias, doctor. Muy amable.